esta forma extraña, pero gracias a Dios podemos estar juntos, los que hemos podido venir, ¿verdad? Gracias al Señor y esperamos que con nuestras oraciones y su misericordia cada día más vayamos a mejor, ¿eh? En esta mañana quería compartir algo muy importante relacionado con viajar. Un viaje que estamos haciendo todos es el viaje de la vida o hacia la vida eterna, ¿eh? Entonces, en este viaje que estamos realizando en este momento, hay dos preguntas que debemos de contestar y quizás vayamos viendo poco a poco. La primera sería ¿dónde estoy ahora en ese viaje? Y la segunda sería comenzar de nuevo. A nadie nos gusta equivocarnos cuando queremos ir a un sitio y nos perdemos. Nos gusta llegar a nuestro destino de una manera que no nos equivoquemos y que sea seguro que lleguemos. En la palabra de Dios, Hebreos, en el capítulo 11, versículo 8, habla de Abraham. Dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y dice la palabra de Dios que salió sin saber a dónde iba. Si miramos más detenidamente, nos acercamos a este texto más detenidamente, vemos que dice que fue llamado. Fue llamado. Esto es muy importante. Los términos en la Biblia no son casuales. Todos los términos están puestos por Dios por alguna razón. Así que es bueno que hagamos caso a ellos, ¿no? En Juan 3:16, este versículo que conocemos todos y que es llamado el resumen del Nuevo Testamento, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el Evangelio. Dios nos ama, da a su Hijo y nos llama, igual que a Abraham, con este hecho fundamental y trascendental, nos llama. ¿Para qué? Como dice el texto, para que creamos en Él y no nos perdamos. Perderse, lo que decía antes, a nadie le gusta perderse, nos gusta perderse. En el camino de la vida, no nos gusta, no nos deberíamos de perder, sino que tengamos vida eterna, es decir, que podamos llegar a nuestro destino, donde nos espera, entre otras cosas, la vida eterna, porque ese es nuestro destino, la vida eterna. Nuestro camino es un camino de fe, el llamado es un llamado de Dios, al cual, igual que ahora, hacemos bien en obedecer, en responder. Volviendo a Abraham, nos dice también lo mismo. Recordemos que Abraham es llamado el padre de la fe, ¿eh? El texto de Hebreos 11:8 comienza diciendo, por la fe, Abraham, igual que nosotros somos llamados, por la fe en Jesucristo, salgamos del camino del mundo. Él tuvo que salir de un mundo en el que era imposible que se pudiera realizar los planes de Dios. Y esto es muy importante a tener en cuenta. Si no salimos del mundo, el otro día estábamos hablando
somos hijos de Dios o sea, sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que el mundo está bajo el maligno. Pues tenemos que salir de ese mundo. No podemos coquetear con él, no podemos rozarnos con él. Debemos de salir absolutamente de ese mundo, igual que Abraham salió del mundo donde estaba para ir a donde Dios le decía que fuera. Así que este texto comienza diciendo: por la fe, Abraham, igual que nosotros, debemos de salir del camino del mundo y meternos en el camino de Dios. Pero como estamos en el mundo, hay que observar, mirar y atender, como en cualquier viaje, si vamos por la dirección o en la dirección correcta. Si vamos en la dirección correcta, si después de X tiempo caminando con el Señor, como decimos, ciertamente estamos en el camino correcto, en el camino correcto, y que nuestra aproximación al final va correctamente también. Es curioso esto del camino, porque 8 veces en Hechos se habla del camino de Dios, y 5 de ellas se usa como nombre propio, refiriéndose así a la iglesia del principio, porque el camino era el nombre con el que se identificaba a aquellos que creían en los tiempos de los apóstoles, los que creían en Jesucristo. Les llamaban los del camino, incluso peyorativamente les decían los de la secta del camino. Este era un nombre que les venía porque ellos hacían mucho énfasis en lo que Jesús dijo respecto a que Él era el camino, que Jesús era el camino. Por eso nosotros somos del camino, somos del camino y estamos en un camino. Es por ello que es tan importante que cada uno de nosotros estemos seguros de que estamos en el camino, siempre recordando que Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y que, fijaos bien, nadie va al Padre sino por Él. Por eso Él es el camino, porque es el único camino por el cual podemos llegar a el Padre, porque nuestro destino es la vida eterna en la presencia del Padre, y nadie puede ir al Padre, nadie puede terminar su camino y entrar en la presencia de Dios como Padre si no va por el camino correcto. Hay muchos caminos religiosos, hay muchos caminos que dicen que van a Dios, pero la realidad es que solo hay uno que realmente llega a Dios. Los demás son caminos que confunden. De Abraham pues se dice también algo importante. Se dice que fue llamado. Es decir, no fue algo que surgió de una manera personal, sino que él mismo decidió, no decidió él mismo, sino que Dios fue el que decidió llamarle y también llevarle a ese destino guiado por Dios. Fijaos, muy importante esto, guiado por Dios, igual que nosotros. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento, la palabra esta, llamados, refiriéndose a los discípulos, aparece en 24 ocasiones, llamados. Pero hay 2 alusiones de ellas que deben hacernos reflexionar y que cambia totalmente el sentido de la palabra llamados. Y está tanto en Mateo 20:16 como en Mateo 22:14. En Mateo 20:16 dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero muy pocos son escogidos.
Y este es un aspecto que nos tiene que hacer reflexionar, ¿eh? Porque no se trata solo de ser llamados, es decir, el llamado es aquel que le dice ven, ¿eh? Pero luego está el escogido. El escogido, esto es una palabra que necesitaríamos más tiempo para poder profundizar en ella bíblicamente, ¿eh? Pero de momento vamos a ver algunas cositas sobre ello, ¿no? En Mateo también 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. El Nuevo Testamento menciona 14 veces a los escogidos, y es a ellos, no a los llamados, a quienes viene a recoger en el tiempo del fin del camino. Fijaos que lo dice en Mateo 24:31. Dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿A quién viene a recoger? A los escogidos. ¿Qué he dicho al principio? Que las palabras no están puestas, las palabras en la palabra de Dios no están puestas caprichosamente, sino que están puestas con autoridad. Y sobre todo, es bueno el que, si no conocemos las lenguas originales, tratar por medio de diferentes versiones, y la cantidad de textos que hoy tenemos y formas de llegar a ella, de profundizar, para saber la verdad, hermanos, para saber la verdad, porque es la verdad, no solo el camino, sino la verdad, lo que nos lleva indudablemente a la vida eterna. Es por ello de estar en el camino por fe en Jesucristo y ser de los escogidos aquello que debemos de analizar, es decir, ¿en dónde estoy? Pero soy de los escogidos porque como escogido es que estaré en la correcta dirección. Cuidado, porque recordemos que no somos autómatas, no coge Dios y dice, tú eres llamado, ahora te hago escogido, cambio tu mente y tú vas a llegar de todas las maneras. Cuidado, nosotros tenemos una parte de colaboración que es muy importante. Esto es muy importante. Hemos dado a veces demasiado énfasis a que como ya soy salvo voy a llegar de cualquier forma, haga yo lo que haga. No es así. No es así. Porque si realmente he sido llamado y me convierto en escogido, mi conducta, mi deseo de amar a Dios, de servirle de acuerdo al contenido de la palabra, va a ser total y absoluto, y voy a tratar de evitar todos los errores posibles. Voy a vivir como si yo tuviera que hacer el esfuerzo para salvarme, aunque sé que no puedo hacer ningún esfuerzo para salvarme y que soy realmente y moralmente impresentable delante de Dios, y que si soy presentable es por la gracia del Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Fijaos que de Abraham se dice que salió sin saber a dónde iba. Pero hay una cosa en la cual Abraham sí que sabía, y era que era guiado por Dios. Bendito sea su nombre. Por eso es tan importante que nosotros seamos guiados por Dios, pero ojo, a través sobre todo de su palabra. Porque es verdad, el Espíritu Santo es nuestro guía, lo vemos ahora. Pero realmente tenemos que tener cuidado, porque a veces podemos achacar cosas al Espíritu que no son del Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros todavía tenemos sensaciones de la carne, y esas sensaciones pueden llevarnos a equivocarnos en el camino que tenemos que hacer. Decía que Abraham salió sin saber a dónde iba. Nosotros hoy en día sabemos a dónde vamos. Sabemos nuestro destino porque hemos sido llamados. Pero saber a dónde uno va no significa que vaya por el camino correcto. Fijaos bien, ¿eh? Es decir, yo sé que voy a Madrid, pero me he equivocado y voy en dirección contraria. Sé que voy a un lugar, pero me he equivocado y voy en dirección contraria.
Por eso el Señor nos enseña que debemos de conocer el camino. En Juan 14, en los 6 primeros versículos del capítulo 1, del capítulo 14, los primeros 6 versículos, dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fijaos bien lo que dice a continuación. Les dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Qué sinceridad la de Tomás. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y ahí es donde el Señor les dice: yo soy el camino. No hay pérdida. Yo soy el camino. El camino es Jesucristo. Soy la verdad y la vida. Y aquí es donde dice: también nadie viene al Padre sino por mí. Es la dirección correcta hacia el Padre, en el sentido de no solo de vivir en su presencia, sino de llegar a su presencia. Fijaos, dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es que yo estoy viviendo en este mundo de alguna manera, aunque no perfecta, en la presencia de Dios, y otra cosa es que yo voy camino para llegar a esa presencia definitiva de Dios a través del camino que es Jesucristo. Pero indudablemente siempre hay que tener en cuenta las debilidades de la carne, porque este es el gran enemigo siempre, las debilidades de la carne. Fijaos que en 1 Corintios capítulo 8, en verso 1, nos advierte que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Cómo es posible? Por un lado, uno encuentra que nos dice que tenemos que tener conocimiento de Dios, tenemos que conocer las cosas de Dios, pero por otro lado nos dice que el conocimiento envanece. Claro, porque siempre el conocimiento tiene que ser ese conocimiento que está arropado, protegido, dirigido, etcétera, por el amor, porque el amor es precisamente lo que hemos visto en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Es el producto inicial, porque Dios mismo es amor. Cuando todo el Nuevo Testamento habla de conocimiento, siempre se refiere a saber y hacer de Dios, pero en amor. Hacer algo para Dios o hacer algo de Dios en amor, pero para no caer en el envanecimiento, porque en el envanecimiento se cae cuando las cosas que hacemos no son hechas por amor. Y esto es muy claro cuando vamos a 1 Corintios, en ese capítulo que conocemos del verso 13. Si yo hablara lenguas evangélicas, etcétera, etcétera. Es decir, ahí nos está advirtiendo que no se trata de que yo pueda, es decir, yo ya me estoy guiando, porque como hablo en lenguas, ya eso me guía y me dice: voy por buen camino, cuidado. No, es que estoy dando todo lo que tengo, cuidado. No es solo eso, por eso hay que observar bien, porque puedo estar desviado en cosas que son correctas dentro del mundo de Dios, de lo que Dios nos ha dado, pero que esas correctas cosas no son por sí solas suficientes para indicarnos que vamos en el camino y hacia el punto correcto. Tenemos que tener cuidado. El conocimiento puro que recibimos de Dios es para saber de dónde venimos, dónde estamos en cada momento y a dónde nos dirigimos. Con ello podemos interpretar el mapa del camino, el cual nos dice si vamos bien. El mapa, todos lo sabemos, es la palabra de Dios. Ella es la que nos dirá siempre si vamos bien. Si somos capaces, ojo, de vernos reflejados en ella, de atenderla a ella. Uno de los grandes
problemas que a veces tenemos los cristianos es que atendemos solo la palabra de Dios que nos gusta, que nos interesa. Y esto es un gran error. Es bueno, no digo que sea malo, puntear la Biblia, el poner raya y decir esto ha sido bendición para mí. Pero cuidado que solo subrayemos aquellas cosas que son lo que Dios me da, que Dios me sana, que Dios me lleva, que Dios me cuida, y nos olvidemos de aquello que yo tengo que hacer. Una de las cosas que necesitamos como iglesia es empezar de nuevo, hermanos. Hay que empezar de nuevo. Hay que empezar analizándonos cada uno de nosotros y ver cuál es la postura en la cual estamos, cuál es la posición que estamos ocupando, dónde estamos en el camino, no solo de nuestra vida, sino de la iglesia. Porque de lo contrario, el avance está atascado. Los engranajes no funcionan de forma adecuada. Dios, deseando hacer que funcionen, no puede hacerlo porque nosotros mismos podemos atascar esos engranajes y evitar que hagan el trabajo que tienen que hacer. Para andar bien el camino tenemos desde luego un guía excelente que es el Espíritu Santo, ¿no? Eso lo dijo ya en Juan 16:13, lo dijo Jesús, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Os acordáis de Jesucristo? Dijo, yo he venido aquí, pero no he venido a hablar de mi cuenta. Vengo a traer ¿el qué? Lo que ya estaba instituido y que no cambia en Dios, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda. Pero recordemos lo que he dicho antes. El Espíritu no se va a contradecir. El Espíritu no va a hacer alianza con cualquiera de nosotros, sea iglesia, por mucha que sea lo que sea, para hacer que le hagamos decir aquello que Él no quiere decir. El Espíritu Santo no se le puede obligar a decir, igual que a Jesús, le ponían tentaciones para tratar que dijera cosas que le hicieran caer, pero era imposible, porque Dios era íntegro. El Espíritu de Dios es íntegro, Pero esto puede ocurrir, es decir, la carne es débil y a pesar de que tenemos el Espíritu de Dios y todo, la carne puede que... Fijaos bien que hay varias experiencias, pero hay una que llama la atención, ¿no? En la iglesia de Gálatas, en el Gálatas, en el capítulo 3:1, es increíble como Pablo dice, oh Gálatas insensatos. ¿Pero qué han hecho para que les llamen de esa manera? Podemos ser insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? La cruz de Cristo perdió valor. La esencia del Evangelio ya no tenía la fuerza que tuvo en el principio en esta iglesia. Fijaos que en Gálatas 3:3 otra vez les insulta. Dice, tan necios sois. Dice, habiendo comenzado, ¿por qué? Por el Espíritu. De ese Espíritu que estábamos hablando. Ese que viene a guiarnos, dice, ahora vais a acabar con la carne. Este es el gran peligro, hermanos. Que en un momento dado, como iglesia, y esto ocurre, como personas o como iglesia, que le demos más importancia a nuestros pensamientos, nuestros deseos, a nosotros mismos, a nuestras ideas maravillosas, que a lo de Dios. Y esto está así, hermanos. Uno cuando entra en lugares que hoy en día puedes entrar, donde hay una comunicación de todo el mundo, uno se da cuenta que la iglesia del Señor, gracias a Dios, Él la conoce.
porque la verdad es difícil distinguirla. Y hay que decirlo con humildad. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que está libre de no caer en el tropiezo? Yo no lo estoy. Hay que andar con un cuidado tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque yo tengo lo mismo de otros y puedo caer como otros, por lo cual tengo que evitar el que un día, oiga, eres un insensato, te han fascinado otra vez la carne, eres un necio. No puedo permitir esto, no puedo. Y hay muchas cosas que hacen esto. Esta iglesia de Galacia se había extraviado. ¿De qué? De la guía del Espíritu Santo. Habían vuelto a la vieja guía de la carne, porque la carne también nos guía. Pero nosotros ahora ni vivimos en la carne, ni andamos en la carne, ni dejamos que la carne tenga prioridad, o eso es lo que debemos de hacer. Pero ¿quién no se le escapa la carne en un momento dado y toma control? ¿Quién está exento de esto? Por eso es bueno pararnos y examinar cómo seguiremos viendo. Fijaos que aquello que nos desvía es la carnalidad del corazón, es la carnalidad del alma, de nuestras fuerzas dedicadas a lo que no es el servicio de Dios, la carnalidad de la mente, la falta de amor verdadero a uno mismo y al prójimo. Fijaos que he dicho lo contrario de lo que precisamente es la base del cumplimiento de la vida del cristiano. Cuando aquel escriba se le acerca al Señor y le dice: Maestro, ¿qué haré? ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor le da un resumen que él mismo conocía. Le dice: ¿cuáles son los mandamientos? ¿Cuáles son los mandamientos? Y el escriba contesta perfectamente, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero cuando no amas a Dios con todo tu corazón, el corazón se convierte en un corazón carnal. Con toda tu alma. Cuando tu alma no ama a Dios, entonces es porque es guiada por la carne. Con todas tus fuerzas. Cuando tus fuerzas no las pones completamente al servicio de Dios, entonces las fuerzas pueden ser dominadas por la carne. Con toda tu mente, cuando tu mente está libre, porque fijaos bien que hay diferentes partes de nuestro cuerpo. Yo hay veces que tengo un día que profundizar más. ¿Cómo es posible que en un ser que es único, que soy yo, pero hay esas diferentes partes, las cuales una puede ir por un lado y otra por otro, por decirlo así llanamente? ¡Cuidado! Es decir, lo que Pablo decía, por un lado yo quiero, pero por otro lado hay algo en mí que no quiere. ¿Qué se está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, esta es la base. Sigo diciendo, cuando en este amor no me amo de la forma que Dios quiere, entonces no puedo amar tampoco al prójimo. Y esto es una cosa muy difícil porque tenemos un mundo muy infectado de grandes problemas, no solo del gran problema de lo que está ocurriendo ahora en la pandemia y todo esto. Hay grandes y terribles cosas que están ocurriendo y algunas están producidas diariamente por los hombres, constantemente por los hombres. Millones de muertos, bebés que no les dejan nacer, etcétera, etcétera. No vamos a entrar, no es el momento, pero es así. La forma como vivimos el día a día nos acerca más a nuestro destino o nos desvía más. Fijaos bien, lo que cada día vivimos, lo que cada minuto vivimos, lo que cada segundo, no se arregla todo por vivir 6 días para mí y un día para el Señor. No se arregla así.
Eso es como el que quiere ser un atleta que compite, no puede estar como a veces estamos los de andar por casa que te das la paliza el lunes, o sea, el domingo o el sábado y los demás días de la semana los músculos están haciendo lo que quieren. Entonces eso es imposible, lo único que puede haber es lesiones. Y esto es lo que pasa a veces, porque si estamos 6 días sin Dios y venimos a la iglesia y venimos llenos de carnalidad, hermanos, es posible que en la operación de la iglesia a través de la alabanza, de la oración, de la palabra, no se pueda sesgar, cortar toda esa carnalidad que ha surgido. Es tanto lo que podemos estar acumulando en nuestra carne que a veces es difícil el que un domingo pueda solucionar esto. ¿Qué digo? Ni un domingo, ni aunque todos los días viniéramos a la iglesia y tuviéramos oración y tenemos palabra, ni aún así. Pero, ¿cómo detectamos enseguida esa carnalidad que tan fácilmente nos aleja de la oración conjunta, por ejemplo, que nos aleja de la comunión de unos con otros, que nos aleja de ciertos elementos que, hermanos, tendrían que llamarme la atención y decir, ojo, ¿qué está pasándome? ¿Qué está pasándome? Porque yo no estoy, esto no es correcto, no estoy bien. Entonces, creo firmemente que en la vida personal, en la vida familiar, en la vida de la iglesia, de lugares, países, del mundo, los acontecimientos no son casuales. Ellos pueden ser permitidos por Dios para que hagamos una parada de reflexión interior y de mirar el mapa, de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y hablo de muchas características, aunque el énfasis puede hacerlo en algo que nos llama ahora poderosamente la atención y de lo que estamos pendientes de forma constante, como es el tema de la pandemia. Eso es lo que nos trae nuestra atención ahora. No sé, a veces, si esta atención es morbosa y dirigida por el enemigo para distraernos de algo, o si está, de alguna manera, y cada moneda tiene sus dos caras, está dirigida por Dios para que hagamos esa inflexión en nuestra vida, esa reflexión he dicho, fijaos bien que yo he dicho vida personal, vida familiar, de iglesia, de lugares, es decir, y voy extendiéndome, y esta pandemia es algo que llama la atención poderosamente porque se habla de lo mismo en todo el mundo, en todo el mundo. Si esto hubiera ocurrido ahí en un país de África, y ahí estuvieran muriendo a miles, bueno, nosotros estaríamos pendientes de otras cosas, pero no, algo ha ocurrido que nos hace estar pendientes de eso. Puede que, insisto, haya dos monedas, dos caras de la moneda. Una quizás sea porque siempre lo hace. El diablo utiliza todo lo que Dios quiere usar para bien, lo quiere utilizar para mal. Pero la otra está que Dios no abandona a ese mundo que ha amado. De tal manera, no. ¿Qué estás haciendo? Está en ello. Y podemos encontrarlo en medio de ello. Y podemos descubrir que es que algo quiere Dios hacer. Y que no podemos decir, ay, Dios está obrando, pero está dejando que obre en ti, en mí. Estamos dejando que obre en nuestra vida. Estamos advirtiendo que Dios quiere hacer cambios necesarios, que serán para bien en personas y en la iglesia. En las personas y en la iglesia. En las personas y en la iglesia. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad,
y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Esta es la recomendación que Dios le estaba dando al pueblo en el tiempo del profeta Jeremías. Y dice, y la respuesta fue, no andaremos. Quizá no fue una respuesta así, pero en su corazón estaban diciendo, ni caso. Ni caso. Y este es el gran problema, porque nuestro corazón es muy traidor. Entonces, fijaos bien que la pregunta de cómo estamos, dónde estamos, nuestra vida, nuestra alma, ¿está cansada? Como digo, no hace falta que haya pandemia como la que vivimos, para que algunos sucesos de nuestra vida sea necesario que paremos y veamos si estamos en el buen camino. Porque es increíble que no somos capaces a veces de detectar la sintomatología de algún tipo de enfermedad espiritual cuando hemos avanzado tanto en lo que se trata de enfermedades del cuerpo. Pero debemos de ser cada uno de nosotros los galenos de nuestra vida espiritual, aquellos que por medio del Espíritu, el cual conoce bien todo esto, pueda examinar nuestra vida y nuestro interior, el cual puede perturbar nuestros sentidos de orientación espiritual y puede impedir esto que vayamos hacia el camino y hacia el punto correcto indicado por Dios. Las enfermedades son así. Si hay una perturbación, si hay una enfermedad, si hay algo y uno va hacia un lugar, no está en condiciones adecuadas para estar seguro de que va hacia ese camino. Algo le puede perturbar, puede ser la fiebre, puede ser cualquier otra cosa que le impide que llegue a su destino de forma correcta y adecuada. Pero esta pandemia, insisto, es un momento en el que Dios nos está llamando a examinar nuestro camino como personas y como iglesia. Creo que Dios nos está llamando como le llamó en este texto que hemos leído último de Jeremías 6:16. Es una llamada de Dios para que nos dice, paraos en los caminos, es decir, vamos a pararnos donde estamos. No se trata de coger y ahora ya hemos pasado fase no sé qué, fase 3, y ya estamos en la desescalada, y ya ahora supongamos que ya está todo solucionado y el virus ha sido acabado, vamos a seguir como antes. Yo no me atrevo a hacer eso, hermanos. Creo que Dios está permitiendo esto por algo. Y si no lo aprovechamos, no sé. Pues que no seguiremos, que seguiremos igual. Hay que aprovecharlo, esto. Y lo podemos, y estas cosas, es curioso, pero a veces en estas cosas han surgido, fijaos bien, por el tema del confinamiento, han surgido una serie de problemáticas en los hogares que antes a lo mejor no las tenían. Igual que han surgido también cosas beneficiosas en los hogares que antes no se tenían. Es la doble cara de la moneda. Depende de dónde se haga énfasis. Depende de lo que hay en el corazón. Depende de lo que está arreglado o no. Depende de cuál sea la orientación que uno quiera darle a lo que ocurre. ¿Verdad? Muchos que no tenían depresiones han descubierto lo que es una depresión por estar encerrados. Muchos que creían que el mundo era fácil han descubierto que no es tan fácil la vida ni el mundo. Y no digo nada de aquellos que han estado al borde de la muerte, aquellos que no han muerto pero han sufrido muchísimo,
aquellos que han perdido familiares, etcétera, etcétera. Todo esto, por lo menos, dado que ha sido algo que le hemos prestado atención. Porque hay otras cosas que no le prestamos atención. Y hay veces que Dios puede llamar la atención, decir, bueno, no le hacen caso a que están maltratando a seres, que hay pedofilia, que hay homosexualismo, que están muriendo los niños por unos abortos que no tienen lugar, etcétera, etcétera. Y todo esto no les llama la atención. Y entonces Dios dice, algo para llamar la atención. Y mira por dónde esto, sin producir tantos hasta ahora, ni mucho menos muertos que otras muchísimas cosas que han producido, en cambio nos ha parado y nos ha hecho hablar de ello de una manera mucho más profunda. Por eso yo creo que hay que prestarle atención. A prestarle atención. Tiene que cambiar cosas. Para mí han cambiado muchas cosas de mi visión sobre Dios, sobre mi vida, sobre la Iglesia. Han cambiado muchas cosas y creo que para bien depende de cuál sea nuestra respuesta. Gloria a Dios. Creo que Dios nos está llamando a parar, a mirar, a preguntar a Dios y a comenzar de nuevo. Fijaos bien que no se trata de retroceder. No, porque Dios nos toma donde estamos. Y si estamos en camino equivocado, Él nos va a colocar en el camino correcto o en la dirección correcta. Es decir, si estamos equivocados, pues Él tiene mejores medios que la NASA para dirigir nuestra nave hacia su presencia. El asunto es si nosotros vamos a colaborar. Vamos a dejar que Dios establezca los cambios. Vamos a dejarnos de quejarnos, de protestar, de encontrar pelos en la sopa, o de buscarlos por lo menos. Vamos a dejar eso y vamos a hacer lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es agradable a Dios, lo que edifica, lo que produce frutos abundantes para nosotros y para los que nos rodean, para la gloria de Dios, hermanos, para la gloria de Dios. Creo que debemos de aprender algo que surgió en la asamblea y lo sacó Federico, y la verdad es que eso me está haciendo reflexionar mucho, porque por ahí van mis reflexiones anteriores y están relacionadas como iglesia. ¿Qué es lo que somos como iglesia? ¿Entendemos lo que es la iglesia? Y me he dado cuenta de que cuánta confusión hay a la hora de entender lo que es ser miembro de una iglesia. Cuánta confusión hay, hermanos. A un lado o a otro. Y tenemos que buscar el equilibrio. Y yo me he propuesto encontrar ese equilibrio en la palabra de Dios con su ayuda. Y compartirlo. Y crear esas conexiones necesarias, espirituales, entre Dios y nosotros, para que el progreso sea exitoso o no. Ojo, porque no estamos buscando, a veces decimos, es que lo que yo quiero es que la iglesia se convierta en 1000. A lo mejor Dios no quiere eso. Ahora, si lo quiere, lo queremos también nosotros, por supuesto. Pero no debemos de fijarnos en algo concreto, sino fijarnos en Dios. Y luego fijarnos en nosotros. ¿Cuál es mi postura? ¿Cuál es mi entendimiento? Porque a veces es eso de, incluso yo alguna vez lo he hecho. He dicho, yo no te digo que vengas a la iglesia, te digo que vengas a Cristo. Vamos a ver. Es que la iglesia está Cristo. Me he equivocado totalmente. Estoy diciendo al otro, tú puedes vivir con Cristo sin iglesia. Entonces, ¿para qué edifica Jesús su iglesia? ¿Para qué? ¿Para quién? Si resulta que nos podemos convertir y ser de Cristo sin ser
de su iglesia. Eso es imposible. Hay excusas para pensar así. Los mal hechos de la iglesia, de todos. Todos hemos hecho y hacemos mal cosas. Pero el hacer mal cosas no significa que la iglesia de Cristo no esté siendo edificada. Lo que tenemos que hacer es rectificar, arrepentirnos y buscar las sendas antiguas, preguntando cuál es el camino, cómo es el camino y cómo podemos llegar a él. Es una experiencia más, que estando con Dios siempre es una experiencia maravillosa. Así que vamos a animarnos y vamos a trabajar juntos, sabiendo lo que he dicho antes. Hemos sido llamados, pero ¿somos escogidos? ¿Somos escogidos? Porque si somos escogidos para ahora y para futuro. Ojo, no para llegar y ser ciudadanos del cielo y portadores de la vida eterna en el futuro. Ahora tenemos responsabilidad. En este momento, igual que Cristo estuvo el tiempo que estuvo haciendo la voluntad de Dios en la tierra, así nosotros mientras tanto. Y nos llegará el tiempo, como le llegó a Cristo de ser tomado, nos llegará a nosotros el tiempo donde tenemos que irnos. Y otros vendrán. Pero también tenemos que dejar el ejemplo. El camino que dejemos tiene que ser el camino correcto. No perder a otros para que tengan ellos que reconocer cuál es el camino. Así que, hermanos, la labor es ardua y tiene que empezar con nosotros, preguntándonos dónde estoy en ese camino que voy hacia Dios. ¿Estoy correcto? Ah, sí, lo estoy porque como estoy hablando en lenguas, cuidado. Lo estoy porque como doy todos mis bienes, mi cuerpo para ser sacrificado. Lo estoy porque, hermanos, vamos a ser realistas, humildes, honestos, transparentes delante de Dios. Y busquemos la verdad, la verdad y la verdad. Amén. Amén. Puestos en pie. Es una tarea indudablemente no fácil, porque tenemos la oposición de la carne, del mundo, del diablo, pero hermanos, si nos unimos a la fuerza del poder del Espíritu, podemos. Amén. Si nos unimos a la fuerza del poder del Espíritu, podemos, hermanos, podemos. Si queremos, podemos. ¿Por qué? Porque tenemos al poderoso, aleluya, al poderoso de Israel. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad, como hemos dicho, que nos has dado de estar juntos, los que hemos podido venir, de ver hermanos y hermanas que no habíamos visto anteriormente en unos meses, pero que gracias a Dios ahora los vemos nuevamente. Gracias, Señor, eso es una bendición muy grande. Señor, lo que estamos proponiendo en nuestro corazón, tú sabes que no podemos hacerlo si no es con tus fuerzas. Es imposible, Señor. Pero quizás tengamos que saber pararnos, saber preguntar, saber coger el camino bueno y para dar descanso a nuestra alma, Señor. Porque tú nos llamas a todos los que estamos trabajados y cansados, a que nos unamos a ese yugo que es igual contigo, y desigual en el sentido que tú llevas la fuerza, tú llevas el camino, tú sabes a dónde vas. Tú eres como el buey que sabe el camino, y nosotros queremos seguirte, Señor. Gloria siempre a tu nombre, gloria siempre a tu nombre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.